Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Hoy nos hemos movido un poquito más hacia Santa Pola, Torrevieja. No preocuparse, el vídeo de Torrevieja llegará pronto, pero hoy estamos en Gran Alacant, aquella zona de la que muchos de vosotros estabais interesados. Está entre Alicante, Elche, Santa Pola, una zona increíble, conjunto de urbanizaciones donde hay muchísimo que ver y un montón de servicios. Vamos a descubrirla hoy. Empezamos justo en la entrada, en la carretera principal que lleva a Gran Alacant, y justo enfrente nuestra está el centro comercial bastante grandecito entre varios supermercados como puede ser el Lidl, Consum, una farmacia. Y también al lado tenemos sitios de comida rápido tipo Burger King, La Tagliatella, Centro Médico Quirón Salud también está aquí. Y esta farmacia de aquí que está abierta hasta las 2 de la tarde seguramente, 365 días al año. Y desde aquí vamos a empezar a recorrer, si no todo Gran Alacant porque es bastante grande, la mayoría de las zonas os las intentaremos enseñar. ¿Qué es el Gran Alacant? ¿A qué municipio pertenece como tal? Porque sí, lleva en el nombre la palabra Alacant, que es Alicante, pero pertenece a Alicante, pertenece a Elche, pertenece a Santa Pola. ¿A qué pertenece este lugar? Lo cierto es que es un conjunto de urbanizaciones, como ya os hemos comentado, que están ubicadas en el Cabo de Santa Pola, ¿vale? En la provincia de Alicante, aquí en España. Y lo curioso es que está en la provincia de Alicante, el partido judicial, el que le pertenece, es de Elche y está en el municipio de Santa Pola, ¿vale? Pertenece al municipio de Santa Pola. Por lo tanto, aunque está muy cerca de todo, es un lugar extremadamente popular para las familias, para aquellos que buscan más tranquilidad, quieren vivir en una casa, en un lugar más independiente, menos turístico, algo que ofrezca vivir en las afueras, pero a la vez muy cerca, con el coche, muy cómodo para llegar a grandes municipios como Santa Pola, Elche o Alicante mismo. En el año 2022, iba a decir el año pasado, pero eso ya pasó, en el año 2022, según los datos oficiales, contaba más o menos, ¿vale? Con 10.800 habitantes, creo que eran 10.840 y algo. Pero todavía no tenemos la estadística del año 2023, así que pronto lo veremos. No debería cambiar muchísimo. Toda esta zona tiene varias urbanizaciones que están aquí. La primera urbanización que se construyó fue la llamada Gran Alacant, de la que cogió el nombre toda esta zona donde estamos ahora mismo. Y en la última década ha pasado de ser una zona de veraneo donde venían solo la gente a sus segundas residencias a ser un núcleo de más de 10.000 residentes censados. Y hay momentos cuando duplica su cantidad, sobre todo en verano. En los últimos años la población ha ido creciendo bastante, lo que es una muy buena noticia. Y lo cierto es que hay bastantes extranjeros aquí en la zona. Hay muchos que vienen, que son de habla inglesa, alemán, noruego, holandés, la gente que aprecia el buen clima de toda esta zona. Aquí en la pantalla podéis ver cómo son las urbanizaciones de esta misma zona. Realmente no son muchas, ¿vale? No son muchas las urbanizaciones, las principales sobre todo, que las podéis ver, son más o menos 9 zonas que nosotros hemos contado. Y en algunas de ellas solamente existen casas y en otras hay bastantes más servicios. Por ejemplo, justo aquí a nuestra derecha podéis ver una de las zonas. Ahí se encuentra el supermercado Dialprix, supermercado Dialprix, lo veis ahí enfrente. También algún parque. Aquí parques son tan extremadamente comunes. Hay un montón de zonas por donde se puede uno ir a pasear, donde puede andar con los animales, con los perros, parques donde ir con los niños, con columpios, etc. La verdad es que me ha sorprendido muchísimo toda esta zona. Y como veis, la gran mayoría de aquí son casas, chalets, bungalows, y también hay algunas urbanizaciones que tienen en su oferta diferentes tipos de pisos.
Y todo es así. Ahora mismo nosotros estamos en la zona de Montemar. Hemos empezado en la zona de Puerto Marino, que es donde está situado Puerto Marino, Gran Alacant, que es donde está situado el centro comercial y pues algunos supermercados y farmacia. Y ahora a nuestra derecha está la zona de Montemar. Y poquito a poco estamos desplazándonos hacia la zona de Novamar y los siguientes. Como veis, hay casas de todo tipo, hay casas grandes, de nueva construcción, algo más antiguas. Y os vamos a comentar todo lo que hay en Gran Alacant como tal, ¿vale? No por las urbanizaciones, sino que todo lo que hay aquí. ¿Por qué? Porque hemos visto a la gente llegar de una zona, por ejemplo, de Novamar, llegar aquí a la parte de donde hemos empezado nosotros, al Puerto Marino. Hemos llegado al final de aquella avenida y aquí vemos Aldi, que es por donde nosotros hemos llegado. Vemos Aldi, vemos algunos edificios más nuevos en construcción, carreteras que no paran de crecer y aquí queda un montón de espacio todavía para nuevas construcciones. Y al final, ¿veis? Hay un market, un mercado tipo Mercachina, etcétera, como una tienda así multiusos donde podéis encontrar absolutamente de todo. Y enfrente, urbanizaciones y casas. Justo aquí también es el Parque Avenida Noruega, cerquita está el Parque Calle Luxemburgo, el Parque Calle Bélgica, un montón de parques de diferente tipo. Esto es de lo que estábamos hablando, un lugar increíble con una cantidad de parques que es que no os vais a aburrir para nada. Y vemos a la gente haciendo deporte, por ejemplo, también, que es algo muy cómodo. Por aquí pasa un autobús, creo que es la línea número 20, por cierto, a través de esas avenidas principales, conectando diferentes urbanizaciones. Pasa autobús público, línea 20, que va al centro comercial Gran Alacant, por toda la zona de aquí hasta Santa Pola. Y el autobús va como cada 40 minutos, más o menos. Por lo tanto, disponéis también de un transporte público, lo que no es menos importante. En esta zona hay mucho alquiler vacacional, hay alquileres de corta estancia, alquiler solamente de invierno, porque recordad que antiguamente toda esta zona era de veraneo total. Es después, con el tiempo, cuando la gente ya empezó a establecerse aquí todo el año, sobre todo cuando creció muchísimo el interés por esta zona de los extranjeros. ¿Veis? Todo esto, los campos de aquí, de los parques, llegar hasta la carretera, es bastante fácil. Por aquí cerca, al final de esta avenida, tenemos muchos más servicios. Hay, por ejemplo, como hostales, digamos, apartamentitos. Hay agencias inmobiliarias. Hay colegio, que lo veremos también, hay cafeterías, barecitos, restaurantes, diferentes tipos de negocios, tiendecitas para poder comprar. ¿Veis? Hemos llegado al final de la calle, hay una rotondita y sigue hacia la nueva zona, que es esta de aquí. Justo por aquí tenemos lo que es el colegio público. Este es colegio, creo que se llama Doña Vicenta Russo o algo así. Y aquí tenemos agencias inmobiliarias. Ya empieza la zona. ¿Veis? Estamos en una nueva zona de aquí, de Gran Alacant. Y en esta nueva zona ya, ¿veis? Por ejemplo, la zona del Puerto Marino sí que tenía muchos negocios, sobre todo. No eran como viviendas. Y esta zona también tiene viviendas, más muchos diferentes tipos de servicio. Esto es como un mini centro comercial, ¿vale? Lo que veis ahí enfrente. Y lo bueno de esto, que por cierto es ahí donde a nuestra derecha toda esta zona ya es Novamar, y lo pone ahí, Novamar Centro. Ahí es donde hay diferentes negocios. Podemos ver una peluquería, podemos ver otras agencias inmobiliarias, podemos ver diferentes tipos de servicios que son básicos para ofrecerlos a todos los habitantes de esta zona. Hay también abogados, hay fisioterapeutas, hay pubs, restaurantes, Tex-Mex, restaurantes irlandeses o bares irlandeses, mejor dicho, comida mexicana. Hay varios, de hecho. Un sitio de reformas, diferentes tipos de asociaciones también.
Y lo bueno de todo esto es que aparte tenemos una escuela de primaria, tenemos también diferentes empresas que se dediquen al turismo. Hay otros tipos de mercados, diferentes tipos de centros de estética, biblioteca, clínica de podología, otros supermercados, pero estoy yendo un poco más abajo, ¿vale? Dirección ya Playita y más abajo en la zona de Panorama y Montefaro, ¿vale? Son las dos urbanizaciones que siguen desde aquí más hacia abajo. Hacen como un giro de donde estamos nosotros, lo habréis visto en el mapa, y aquí es donde se concentra también una gran parte de los servicios de Gran Alacant. Mucha gente está haciendo todo eso a pie, por cierto, se puede hacer, es tiempo, pero se puede llegar a hacer, y si no, con transporte público. Vamos a comentaros cuánto valen aquí las viviendas para comprar o para alquilar. Hay de dos cosas. Nosotros pensábamos que solo había para comprar y que habría muy poquita cosa para alquilar aquí, pero nuestra sorpresa ha sido que hemos encontrado unas 60 viviendas para alquilar en toda esta zona. No todas, he de decir, son para larga estancia, ¿de acuerdo? La mitad más o menos será de larga estancia, otros de alquiler temporal de 11 meses o de invierno y otros de corta temporada. Pero vamos primero con la compra. ¿Qué pasa si queréis comprar una vivienda aquí en nuestra zona? En este caso, lo primero que tenéis que hacer es más o menos pensar dónde lo queréis, cómo lo queréis, las preferencias. Os podéis escribir, podéis comentarnos qué tipo de vivienda estáis buscando, si es para inversión o para vivir todo el año o tal vez aprovechar de vacaciones y a alquilarlo y después pasar una parte de verano o parte de invierno aquí. Y nosotros les elegiremos la mejor vivienda según vuestro criterio y las preferencias. Para comprar, en total hay mucho donde elegir. De momento, 760 más o menos viviendas en el Gran Alacant. Increíble, ¿cierto? Y hay pisos, vamos a empezar por pisos y luego casas. Pisos hay desde 115.000 euros, 2 dormitorios, 68 metros cuadrados. Por cierto, es última planta y está bastante bien, la verdad, el precio. Después, 115.000 euros también, pero es un piso ya de 3 dormitorios, 80 metros cuadrados. Estudios hemos encontrado de 115.000 euros de 70 metros cuadrados, un estudio bastante grande, he de decir, como si fuera un piso. Áticos a partir de 125.000 euros, 3 dormitorios, 108 metros cuadrados. Pisos de 6 habitaciones, 6 dormitorios, pero muy chiquititas, porque son 80 metros cuadrados, de 195.000 euros a partir de este precio. ¿Veis? Cada urbanización aquí tiene el nombre, cuando fue construida. Por ejemplo, Novamar fue en 2001, urbanización, y veis ahí diferentes zonas. Y cada zona de las 9 que hay aquí en Gran Alacant tiene más o menos mapitas de este estilo. Seguimos con otro piso, 4 dormitorios, 125 metros cuadrados, 238.000 euros. Y otro piso de 4 dormitorios, 82 metros cuadrados, 285.000 euros. Pero es porque tiene vistas al mar espectaculares, una terraza abierta absolutamente increíble. Vamos con las casas, mientras que estáis viendo una cantidad de negocios increíble en esta urbanización. Casas hay desde 95.000 euros, 2 dormitorios, 42 metros cuadrados. Después, 105.400 euros vale una casa de 2 dormitorios, 61 metros cuadrados, pero con ocupas, ¿vale? Ya no se puede financiar ese tipo de vivienda. Todo tiene que pagarse de vuestro bolsillo. 115.000 euros vale una casa de 3 dormitorios, 80 metros cuadrados, a partir de este precio. Y 4 dormitorios se puede conseguir una casa de 100 metros cuadrados con vistas al mar bonitas a partir de 134.990 euros. Y hay hasta 300, 400, 500, 600, 700.000, hasta uno está dispuesto a gastar. Alquileres, como hemos dicho, hay más o menos 60, pero la mitad solo orientativo es para alquiler a largo plazo. Y lo hay desde 625 euros al mes, que está súper bien además. Ha bajado 11% este precio en los últimos días. Es un piso de 2 dormitorios, 64 metros cuadrados. Casa
630 euros al mes, 2 dormitorios, 65 metros cuadrados. De 3 dormitorios, un piso se puede encontrar a partir de 675 euros al mes y son 68 metros cuadrados. 3 dormitorios, 88 metros cuadrados, un piso por 800 euros al mes. Casa, más o menos las mismas características, también 800 euros al mes. Y una casa de una habitación, de un dormitorio, 75 metros cuadrados, 989 euros al mes. Será porque está totalmente reformada. Hemos recorrido solo algunas de las urbanizaciones aquí en Gran Alacant. Como habéis podido comprobar, básicamente se trata de varias zonas que están juntadas en como si fuera una población, un municipio, que es el Gran Alacant. Hay un montón de casas muy bonitas aquí en la zona, con sus jardines, zonas verdes, algunos negocios, un montón de sitios para comer, mexicanos, asadores, indios, gourmet, restaurantes de diferente tipo, ingleses, también fincas, vendedores de diferente tipo. Hay de todo. A principios es donde está el centro comercial. Nada más llegar a Gran Alacant está el centro comercial, que también habéis podido ver. Y en cada zona hay un mapito como el que vimos aquí, que nos indica las parcelas donde estamos ubicados, diferente tipo, cómo es este conjunto de urbanizaciones. Todavía nos falta por ver 2 de ellas, pero al menos habéis podido ver, tener una ligera idea de cómo es esta zona. Casi todo son casas, casi todos son casas, normalmente bungalows, algunos independientes, tal vez habrá algún edificio con un piso, pero por lo demás, mirad, es que es extremadamente tranquilo. Las calles de una sola dirección. Muy agradable estar aquí. Ahora mismo es mediodía cuando estamos aquí. Hay mucha gente que está trabajando. Los niños todavía no han vuelto al colegio. Pero en general es un lugar que transmite paz. Hay muchos extranjeros aquí también en la zona, como os hemos comentado antes. Por lo tanto, el nivel de vida, digamos, es tirando hacia medio y alto. Habéis podido conocer los precios, las ofertas que hay en alquiler o en compraventa. Y nos queda por ver Panorama y Montefaro. Ahí es donde hay muchísimos negocios también. Un estudio de yoga, más supermercados, inmobiliarias, bancos, farmacias, etc. Biblioteca también está por ahí. Pero todo esto normalmente se suele recorrer con el coche. Hemos visto la mitad de todo lo que hay, pero al menos así tenéis una ligera idea, porque mucha gente piensa que Gran Alacant es un municipio, que es una ciudad, una población como tal, pero no. Es un conjunto de urbanizaciones de ese tipo que están juntadas por carretera. Entonces vais de una, de repente no hay nada, y de repente empiezan otro conjunto de urbanizaciones con sus propios servicios y con muchas cosas que ofrecer. Por lo tanto, así es como se ve. Espero que os haya resultado interesante, que lo habéis podido conocer, y aquellos que queréis venir aquí a vivir, ya sabéis más o menos cómo es toda esta zona. Mucho lugar para hacer deporte, una vez más, para salir a correr, para andar, para pasear con los perros, para salir a jugar con los niños, el parque de ahí atrás que hemos visto también. Agradable. La palabra que busco para este lugar es tranquilo y agradable. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente vídeo aquí en el canal con las últimas noticias desde España. Adiós.